A ver, vamos a hacer el ejercicio de crear una clase círculo que nos permita evitar la creación de círculos con radios negativos. Entonces, para eso he creado el proyecto círculo, como vimos el otro día, y automáticamente me ha creado la clase principal en la que me deja escribir código. Como yo voy a necesitar una clase círculo que utilizaré en esta clase principal, la voy a añadir. Añado una clase nueva que llamaré círculo, y a esa clase círculo le voy a poner como miembro privado el radio, que será una variable de tipo doble. Voy a poner un método get que me devuelva el valor de esa propiedad del círculo, que haré público, que devolverá tipo doble porque la propiedad es de tipo doble. Voy a llamarlo getRadio. No tiene parámetros porque ningún método get tiene parámetros, ya que lo único que hacen es devolver valores. Y lo que hace es return radio. No voy a poner un método setRadio porque para mí un círculo está determinado por su radio. Por lo tanto, si quiero tener un círculo de un radio diferente, lo que haré será crear otro objeto diferente. Pero lo que sí voy a poner es un constructor. Porque si yo no pongo ningún constructor, como hemos visto, Java pone el constructor implícito. Pero el constructor implícito solamente crea el objeto, pero no le da valores a sus atributos. Y lo que me pasa es lo siguiente. Yo puedo utilizar ya mi clase círculo declarando una variable y haciendo new círculo. Esto es correcto y funciona. De hecho, yo puedo mostrar por pantalla el valor del radio utilizando el método get que he definido en la clase círculo. Haciendo c.getRadio, esto me debe mostrar el valor del radio. Pero si lo ejecuto, como la clase círculo que acabo de crear no le he puesto ningún constructor mío, ningún constructor explícito, el constructor implícito que pone Java no hace nada más que darle un valor 0 a las variables que tiene, a los miembros que sean de tipo básico. Para poder crear un círculo indicándole un radio concreto, yo tengo que añadir a la clase el constructor, que lo pongo público, que no devuelve nada, que se llama círculo, igual que la clase, y que en este caso queremos que tenga un parámetro también de tipo real, que será el que se le asigne al miembro radio cuando se cree el círculo. Una vez que ya tengo mi constructor, se quita lo rojo del método principal porque es correcto hacer new círculo pasando un parámetro. Y si ejecuto ahora el programa, veremos que el radio efectivamente me devuelve lo que me tiene que devolver. Pero ahora yo quiero evitar que un usuario haga cosas como esta. Que pueda crear un círculo con radio negativo. Entonces, para hacer eso, una de las posibilidades que tengo es utilizar un método de clase que me permita crear objetos de tipo círculo y que sea el método de clase el que controle si el parámetro que yo le indico es un parámetro válido para crear un círculo o no. Y al mismo tiempo voy a hacer que el constructor de círculo sea privado. Si hago esto solo, tengo resuelto, como hemos visto antes, la mitad del problema. Es decir, con esto yo evito que se pueda crear un círculo con radio negativo. Pero es que también estoy evitando que se pueda crear un círculo con radio positivo. Porque lo que evito es que se creen círculos usando new. Al menos desde la clase main, que no es la clase círculo. Es decir, alguien que no es un círculo no puede invocar al método constructor porque lo he hecho privado. Si yo ahora añado aquí un método público, pero de clase, estático, que se llama
nuevo círculo y que tiene un parámetro que sea de tipo real y que represente el radio del nuevo círculo que yo quiero crear, yo en este método estático, se me ha olvidado poner lo que devuelve, en este método estático que quiero que devuelva círculos, yo puedo devolver un nuevo objeto. Y aquí no me pone en rojo la creación del círculo porque estoy dentro de la clase, ¿vale? Y dentro de la clase, todo lo que exista en la clase lo puedo hacer, ¿bien? Independientemente de la visibilidad, ya que la visibilidad solo afecta al exterior. Si hago esto simplemente, no he solucionado el problema todavía, porque estoy creando un círculo con el radio que me pase. Pero yo puedo aquí controlar con un if, una condición, si el radio es mayor o igual que 0. Y en ese caso devolveré un círculo nuevo. Y en caso contrario, lo que puedo devolver es algo que indique que no he creado ningún círculo. ¿Y qué valor dábamos nosotros a los arrays cuando todavía no existían? El valor null. El valor null sirve para representar que un objeto o un array no existe todavía. Puedo usarlo aquí. Puedo devolver return null y de esa manera quien use el método newCírculo sabrá si lo que le han devuelto es un círculo nuevo o nada. ¿Vale? Vamos a usarlo en el método principal sustituyendo newCírculo por la llamada al método estático. Y el método estático hay que invocarlo poniendo el nombre de la clase. Ponemos el nombre de la clase, punto, y NetBeans ya me saca todo lo que yo puedo hacer que sea de clase, en concreto el método nuevo círculo. Le pongo aquí un menos 5.0 y voy a intentar con esta llamada, con esta invocación al método de clase nuevo círculo, voy a intentar crear un círculo de radio negativo. Como este método me puede devolver null, no voy a utilizar directamente lo que me devuelve en la siguiente instrucción, sino que voy a comprobar si lo que me ha devuelto realmente es un círculo antes de utilizarlo. Comprobando que C no sea null, me aseguro que acabo de crear un círculo correcto. Y en caso contrario, puedo mostrar un mensaje. Lo ejecutamos. El resultado es error en el radio. Porque nuevo círculo, al ejecutarse, ha comprobado que el radio que le pasábamos era negativo y no ha creado el objeto. Si ponemos aquí un radio positivo, el resultado será 5. Y la diferencia principal entre tener este método estático y el constructor es que el constructor, cuando empieza a ejecutarse, ya no se puede parar. No tiene sentido poner aquí el if r es mayor o igual que 0, porque en caso negativo, en caso de que no sea mayor o igual que 0, ¿qué hacemos? A mitad del constructor ya no podemos parar la creación. Entonces, aunque aquí no le asignáramos un valor a r, por ser un valor incorrecto, el objeto se habría creado igual. Y después de crearse aquí, en la primera línea, tendríamos un objeto con un valor incorrecto.